Bueno, vamos a realizar el ejemplo número 2 de análisis de la función. Pues prácticamente pues ya es como video remasterizado, porque bueno, me parece que el que estaba en el canal pues estaba como que muy largo, ¿no? Entonces, bueno, fíjense muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a determinar cada uno de los incisos, ¿no? Y pues deben de tener a la mano ahora sí que pues todos los apuntes de la introducción. La introducción pues sí tuvo que ser un poco más larga porque pues hay que determinar, ¿no? Algunas cosas. Entonces, sobre todo poner atención en otras. Entonces, pues siempre nos piden como inciso A, pues nos piden siempre, por ejemplo, obtener el dominio, ¿no? Entonces, si observamos, pues es prácticamente un, pues es una función racional, ¿ok? Entonces tiene una restricción en el denominador. Entonces, el denominador, x cuadrada más 5x más 6, tiene que ser pues distinto de cero, ¿ok? Entonces, bueno, pues es una ecuación de segundo grado en donde pues a es igual a 1. Entonces, ¿cómo se pueden resolver pues este tipo de ecuaciones? Bueno, las podríamos resolver por el método de factorización. Entonces, fíjense muy bien qué es lo que vamos a hacer. Vamos a factorizar, entonces abrimos los paréntesis, ¿sí? Distinto de cero, sacamos la raíz del primer término, el signo del segundo y la multiplicación del segundo por el tercero, más por más es más. Ahora buscamos dos números que multiplicados me den 6 y que sumados o restados me den 5, pues 3 y 2. Entonces, como tenemos productos igualados a cero, pues los vamos a separar. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, como x más 3, distinto de cero, y x más 2, distinto de cero. Entonces x1 tiene que ser distinto de menos 3, y x2 tiene que ser distinto de menos 2. Entonces, por lo tanto, el dominio de la función, son todas las x que pertenecen a los números reales, excepto el menos 3 y el menos 2. Entonces, bueno, vamos a ir poniendo cada uno de los pasos. El rango, pues es el inciso B, el que nos piden. Ese no lo vamos a determinar todavía. Ese se determina hasta el final con la gráfica. Entonces, ahora vamos a escribir el inciso C, lo que nos piden prácticamente como simetría, ¿no? O paridad. Entonces, vamos a ver. Para saber si una función es par, pues debemos recordar, ¿no? Que f de x tiene que ser igual a f en menos x. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Pues hay que evaluar, ¿no? En f en menos x. Entonces, f en menos x tiene que ser igual a menos x al cuadrado menos 3 por menos x menos 10 entre menos x al cuadrado más 5 por menos x más 6. Entonces, realizamos todas las operaciones correspondientes. Menos x al cuadrado, pues estamos de acuerdo que va a dar x cuadrada, ¿no? Y positivo. Menos por menos, pues es más. 3 por x, 3x. Menos 10. Entre menos x al cuadrado, pues es x al cuadrado positivo. Recuerden que toda expresión negativa elevada a un exponente par nos devuelve un número positivo, más por menos pues es menos 5x más 6. Y entonces vamos a comparar, ¿sí? Si nosotros comparamos f de x igual con f menos x, ¿quién es f de x? Bueno, pues f de x es x cuadrada menos 3x menos 10 entre x al cuadrado más 5x más 6. Y esto tiene que ser igual prácticamente a x al cuadrado más 3x menos 10 entre x al cuadrado menos 5x más 6. Y si ustedes se fijan, pues son diferentes. Así sea en un signo, ¿sí? Son totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la función no es par. ¿Ok? No es par. ¿Ok? No es par. Bueno, entonces ahora vamos a determinar si es impar. Para determinar si es impar la función, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que decir que para que sea impar, menos f de x tiene que ser igual a f menos x. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, si yo tengo que f de x es igual a x al cuadrado menos 3x menos 10 entre x al cuadrado más 5x más 6, pues multiplico ambos miembros por un menos 1, ¿ok? Por un menos 1. Entonces, me quedaría con menos f de x tiene que ser igual a menos x al cuadrado menos 3x menos 10 entre x al cuadrado más 5x más 6. Entonces, este signo negativo, pues lo puedo multiplicar ya sea en el numerador o en el denominador, pero si ustedes observan al momento de que los comparemos, menos x al cuadrado menos 3x menos 10 entre x al cuadrado más 5x más 6, si yo lo igualo con f en menos x, que es la que obtuve aquí, o sea, la de x al cuadrado más 3x menos 10 entre x al cuadrado menos 5x más 6,
Si ustedes se fijan, cambian mucho los signos, ¿sí? Este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo, y este negativo lo multiplico por todo lo de arriba, ¿sí? Pues me quedaría como menos x más 3x y más 10. Y de todas maneras seguirían siendo diferentes. Entonces, por lo tanto, no es impar. ¿Ok? Entonces, conclusión, por lo tanto, la función no es par ni impar. ¿Ok? Y a esa conclusión es a la que pues prácticamente llegamos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener las coordenadas con las intersecciones con los ejes coordenados. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo obtenemos las intersecciones con los ejes coordenados? Bueno, pues es muy sencillo, ¿sí? Es el inciso de intersecciones con los ejes. Intersecciones con los ejes. Entonces, si yo quiero determinar la intersección con el eje de las X, entonces Y tiene que ser igual con 0. Si yo quiero determinar la intersección con el eje de las Y, X tiene que ser igual con 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Si yo quiero determinar la intersección con el eje de las X, Y tiene que ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, X al cuadrado menos 3X menos 10 entre X al cuadrado más 5X más 6 tiene que ser igual con 0. ¿Sí? Entonces, esto para determinar el eje de las X. Entonces, este que está dividiendo lo paso multiplicando y me queda entonces que X al cuadrado menos 3X menos 10 tiene que ser igual a 0. Resuelvo la ecuación, es una ecuación de segundo grado completa en donde A es igual a 1. Vamos a checar si se puede factorizar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo factorizo? Pues saco la raíz de este término, ajá, y abro dos paréntesis, el signo del segundo y la multiplicación del segundo por el tercero, menos por menos más. Busco dos números que multiplicados me den menos 10 y que restados me den 3, pues sería el 5 y el 2, ¿estamos de acuerdo? Entonces, productos igualados a 0, los separo. X menos 5 tiene que ser igual a 0 y X más 2 tiene que ser igual a 0. Entonces, X1 tiene que ser igual a 5 y X2 tiene que ser igual con menos 2. Entonces, por lo tanto, tengo una intersección en X, una, que sería ¿cuánto vale X1? Pues vale 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale X5? ¿Cuánto vale Y? 0. Y la otra intersección con X, ¿cuánto vale X? Vale menos 2. ¿Y cuánto vale Y? Vale 0. ¿Ok? Entonces, pues ya tendría yo ahí mis intersecciones. Ahora, si quiero sacar la del eje de las Y, entonces prácticamente lo que hacemos es evaluar la función en 0. Entonces se evalúa en 0 y me queda como 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 10 entre 0 al cuadrado más 5 por 0 más 6. Entonces me quedaría como menos 10 sextos. Entonces si yo evalúo en 0, menos 10 sextos es lo mismo que tener, se puede simplificar, ¿no? 10 entre 2, 5 y 6 entre 2, 3. Entonces la intersección con el eje de las Y, ¿cuánto vale X? 0. Y de hecho aquí también, ¿no? ¿Cuánto vale X? 0. ¿Cuánto vale Y? Menos 5 tercios. Entonces esta función, pues aparentemente tiene tres intersecciones, ¿no? La primera está en 5,0 y la segunda está en menos 2,0. Y la tercera, la de Y, está en 0, menos 5 tercios. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Vamos a calcular las asíntotas. ¿Ok? Ok, entonces para determinar las asíntotas verticales, vamos a evaluar en el límite cuando x tiende a de f de x y nos da un número entre 0. Recuerden que si dividimos entre números muy chicos, pues prácticamente tendemos hacia números muy grandes, ¿no? Entonces es prácticamente lo que nos dice la definición, ¿sí? Si esto se cumple, entonces quiere decir que tenemos una asíntota vertical en x igual con a. Entonces, ¿estos a de dónde salen? Pues de estos valores. Entonces, en este caso, como tenemos dos valores excluidos del dominio, pues hay que evaluar en esos dos valores, ¿ok? Entonces, vamos a evaluar en el primero. Para el primero, tenemos que es el límite cuando x tiende a menos 3. ¿De quién? ¿Quién es f de x? Pues de x al cuadrado menos 3x menos 10 entre x al cuadrado más 5x más 6. Entonces evaluamos y nos queda como menos 3 al cuadrado menos 3 por menos 3 menos 10 entre menos 3 al cuadrado más 5 por menos 3 más 6. Entonces menos 3 al cuadrado es 9. Menos por menos es más, 3 por 3 pues es 9. ¿Ok? Menos 10 entre 3 al cuadrado pues es 9. Menos 15 más 6. Entonces 9 más 9 pues es 18 menos 10
8 entre 9 más 6, 15, menos 15, 0. Si nos da un número entre 0, esto quiere decir que va a tender hacia números muy grandes. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente si es positivo, pues sale más infinito. Si es negativo, pues sale menos infinito. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, como cumple con la definición y como nos dio infinito, entonces, por lo tanto, yo voy a tener una asíntota vertical en x igual con menos 3. Entonces es la que voy a escribir arriba. Recuerden que arriba pues vamos escribiendo, ¿no? Prácticamente pues todos los valores que vamos obteniendo. ¿Ok? Ahora vamos a evaluar en menos 2. Entonces vamos a evaluar en el segundo. Vamos a decir que es el límite cuando x tiende a menos 2. ¿De quién? Pues de x al cuadrado menos 3x menos 10 entre x al cuadrado más 5x más 6. Entonces esto quiere decir que me va a dar menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2, menos 10. Entre menos 2 al cuadrado, más 5 por menos 2, más 6. Entonces menos 2 al cuadrado es 4, menos por menos, pues es más. 3 por 2, 6, menos 10. Entre 3 al, 2 al menos 2 al cuadrado, pues es 4. Menos por más, menos 5 por 2 es 10 más 6. Entonces 4 más 6, ¿cuánto me da? 10. Menos 10. 4 más 6 me da 10, menos 10. Entonces me da un 0 sobre 0. Si ustedes se fijan, no cumple con la definición de asíntotas. Entonces, si se acuerdan de sus videos de la introducción, deben de acordarse que si a nosotros nos daba un 0 sobre 0, esto indica que tenemos una discontinuidad removible, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues tenemos que buscar alguna estrategia en estos dos polinomios, de tal manera que podamos eliminar ese 0 sobre 0. O sea, lo que les había explicado en la introducción, por si no lo recuerdan, es que prácticamente en los límites que nos daban un 0 sobre 0, como tal, lo que obteníamos, o sea, una vez que lo resolvíamos, obteníamos un valor de y. Y ese valor de y, juntándolo con esta x, entonces nos daba un hueco que se ubicaba en x, y. Y y, recuerden, pues era el resultado, ¿no? Que nos salía del límite, ¿sí? Entonces, recuerden que el hueco, pues es una discontinuidad removible, ¿sí? En donde, pues lo que viene por la izquierda, hagan de cuenta, viene así, luego viene por la derecha, ¿no? Suponiendo una función, ¿no? De este tipo, ¿sí? Entonces, así como se ve el hueco, aparentemente es continua, pero en este punto exactamente, o sea, por ejemplo, en menos 2, ¿sí? Y a esta altura quiere decir que por aquí está un hueco. O sea, se presenta una discontinuidad removible, en donde el límite pues sí existe, pero eh, exactamente aquí pues no está definida la función. O sea, exactamente en ese punto no pasa. ¿Ok? Entonces es nada más un hueco en la función, es como un agujero. De hecho, así vienen en los libros. El traductor de ingeniería así también lo explica. No es un punto silla, por ahí escuché que alguien dijo que es un punto silla, entonces pues no, realmente no es eso. Yo les recomendaría que para que no caigan en ese tipo de situaciones, porque pues un punto ciego pues es un concepto que vemos en cálculo vectorial, ¿no? De varias variables. Entonces, yo les recomiendo que busquen en los libros de cálculo el tema de discontinuidad, o de continuidad más bien. Entonces es ahí donde más o menos como que pues pueden, ahora sí que ampliar el panorama, ¿no? O por si no me entienden, ahora sí que de esta manera, pero bueno, lo que aquí obtenemos pues, es un hueco, ¿no? De hecho, vamos a hacer la gráfica y ustedes se van a dar cuenta cómo se ve en GeoGebra, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien. Pues hay que buscar alguna estrategia con este límite, entonces es el límite cuando x tiende a menos 2, de x al cuadrado menos 3x menos 10 entre x al cuadrado más 5x más 6, ¿no? Obviamente si les sale esto, pues le pueden poner aquí. Entonces es un hueco, ¿no? Y subrayarlo para que el profesor pues lo cheque. Entonces, pues como son polinomios, podríamos factorizar, ¿no? El de abajo ya lo habíamos factorizado. Creo que el de arriba también, ¿no? Me parece. Este era x más 3 y esta era x más 2, ¿no? Revisen en los apuntes, ya habíamos factorizado este polinomio, ¿no? Dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5, pues son 3 y 2, ¿no? Y para el de arriba, pues era x menos, y era menos por menos más. Entonces eran dos números que multiplicados me dieran menos 10 y que restados me dieran menos 3, pues el 5 y el 2, ¿no? Y así dieron cuenta que este es el 0 sobre 0, porque si yo evalúo en menos 2 más 2, 0, menos 2 más 2, 0, y 0 por esto, pues me daba el 0 sobre 0. Entonces esto se simplifica. Entonces, por lo tanto, me queda con el límite cuando x tiende a menos 2, ¿de quién? De x menos 5 entre x más 3. ¿Ok? Entonces, pues ya nada más evaluamos. Cuando evaluamos, quito la notación del límite. Por favor, no la vayan a quitar antes, ¿sí? Porque luego lo hacen y esas son aberraciones. Entonces, no lo vayan a hacer porque luego también por eso reprueban y les tachan los exámenes. Entonces, bueno,
Yo digo que me hagan caso, ¿no? Entonces va a ser menos 2 menos 5 entre menos 2 más 3. Entonces, si se dan cuenta, me da menos 7 entre uno. O sea, como resultado me tiene que dar menos 7. ¿Sí? Creo que sí se alcanza a ver hasta allá, ¿no? Entonces me da como resultado menos 7. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que yo voy a obtener un hueco, ajá, en la función, un hueco. ¿Y en dónde voy a obtener ese hueco? Pues en menos 2, menos 7. Entonces lo voy a escribir arriba, ¿sí? Para que no se nos olvide. Entonces tenemos un hueco en donde, en menos 2, menos 7. ¿Ok? Ok, entonces vamos a determinar ahora los máximos y los mínimos, es el inciso F. Vamos a seguir la metodología que vimos en la introducción, la segunda derivada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para obtener los máximos y los mínimos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a, en este caso, pues, obtenerlos, ¿no? ¿Cómo los obtenemos? Bueno, hay que sacarle la primera derivada a nuestra función. Yo les recomiendo que si la función se puede simplificar, háganlo y ya después hacen la derivada. Ustedes van a decir, ¿a poco sale lo mismo? Sí, y yo les invito a que lo hagan, ¿sí? O sea, uno con la experiencia pues va aprendiendo ese tipo de cosas prácticamente, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, ya habíamos factorizado, ¿no? El numerador, por ejemplo, era x menos 5 por x más 2 y el otro era x más 3 por x más 2, ¿no? Factorizando los polinomios, entonces se pueden simplificar. Entonces, por lo tanto, ya mi función simplificada sería x menos 5 entre x más 3. ¿Ya vieron? Entonces, pues ocupamos esta para eh, prácticamente, pues derivar y háganlo. O sea, yo les invito a que lo hagan. Traten de derivar esta de aquí arriba y luego traten de derivar esta de aquí abajo. Y se van a dar cuenta que llegan al mismo resultado. Y el profesor no les puede decir absolutamente nada. ¿Sí? Más pueden decir, no, es que no es el método que yo pedí. Pues no, porque, o sea, pues yo creo que si estás dando clases, pues es porque le sabes a todo, ¿no? Entonces, no necesariamente tú tienes que encuadrar con una sola forma, ¿vale? Entonces, eso es importante. Si no, pues para qué están ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, esa es otra historia. Entonces, vamos a ver, ¿ok? Por eso les digo, lean, prepárense. Dar clases de verdad no es un hobby, ¿eh? O sea, uno tiene que leer mucho. No nada más viene aquí uno a poner su cara de tonto. Ni por ganar dinero, ni nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el objetivo es que ustedes aprendan, ¿no? Sobre todo, pues, para que no anden gastando, ¿no? En pedir asesorías o que vayan con un maestro a pedirles, igual, clases extras y que aparte les ponen sujeto, entonces, pues, mejor no. ¿Ok? Entonces, bueno, yo siempre les recomiendo aquí que vamos a usar, pues, la regla del cociente, ¿no? ¿Cómo se deriva un cociente? Bueno, la derivada de un cociente era u entre v, ajá, entonces es la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Y aquí es importante que siempre deriven primero el numerador y después el denominador, porque si lo hacen al revés, les va a salir otra cosa totalmente diferente. Entonces, vamos a derivarlo, ¿ok? Entonces, vamos a decir que este va a ser u, ¿ok? Y este de acá va a ser v, ¿vale? Entonces, u, ¿quién es? Bueno, entonces, u, pues es x menos 5. Y u', la derivada de x, 1. La derivada de menos 5, pues es 0, ¿no? Entonces, v es igual a x más 3. Y v', pues es la derivada de x, 1. La derivada de 3, 0. Y v al cuadrado, pues es prácticamente pues mi expresión elevada al cuadrado. ¿Ok? Y listo. Entonces, pues ya nada más hay que hacer el arreglo de la fórmula para obtener pues la derivada. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien. Vamos a obtener f' de x es igual a u'. ¿Quién es u'? Pues es 1. Por v, pues me sale lo mismo, ¿no? Es x más 3. Y luego menos v', que pues es 1 por u. 1 por u, pues me sale lo mismo, x menos 5. X menos 5. Yo les recomiendo que después del menos pongan un paréntesis, porque si no se me van a confundir, ¿ok? Entre, pues, el denominador al cuadrado, ¿ok? X menos 3 y al cuadrado. Y bueno, aquí pues este signo podemos aplicar la propiedad distributiva, entonces me queda que es x más 3, menos por más, menos x, menos por menos, más 5, entre x más 3 al cuadrado. X menos x, pues es 0. 3 más 5, pues es 8. Entonces, por lo tanto, f' de x es igual a 8 entre x más 3 al cuadrado.
¿vale? Entonces, de aquí, pues, ¿qué habíamos dicho, no? Bueno, pues que la primera derivada se tiene que igualar a cero, ¿no? Entonces, igualamos a cero la primera derivada. Entonces, f' de x igual a cero, ¿sí? Hay que ir siguiendo la metodología, ¿no? Que vimos en la introducción. Entonces, la primera derivada se iguala a cero, igual con cero. Este que está dividiendo lo paso multiplicando y me da que 8 es igual a cero, pero yo les pregunto, ¿esto de verdad es cierto? Pues no, por supuesto que no, ¿sí? Porque este al momento de que este que está dividiendo lo paso multiplicando, ¿qué pasa? Cuando cero lo multiplica, pues me da cero, ¿ok? Entonces, como son diferentes, ya se dieron cuenta que la ecuación no tiene solución. Entonces, por lo tanto, no tiene máximos ni mínimos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, pues si su ecuación no tiene solución, pues no tiene máximos y mínimos, porque no tiene puntos críticos. Pues esos puntos críticos, pues, ¿en dónde los evalúan? ¿No? Entonces, no tiene max ni min. No tiene max ni min. ¿Ok? Ok, entonces, pues como no tiene máximos y mínimos, bueno, ahora vamos a tratar de checar si tiene puntos de inflexión, ¿ok? Entonces, para determinar los puntos de inflexión, pues, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, pues hay que obtener la segunda derivada. Bueno, yo aquí les voy a dar un tip, ¿ok? Si el numerador no tiene variables algebraicas, lo mejor es que pues hay que subirlo, ¿no? Y mejor lo derivamos mediante regla de la cadena, ¿sí? Es decir, o sea, f' de x sería entonces, f' de x sería igual a 8 por quién? Por x más 3 a la menos 2 cuando lo subimos, ¿ok? Recuerde la propiedad a la n, pues es lo mismo que a la menos n. Y a puede ser cualquier expresión, incluso un polinomio, ¿no? Entonces, es más sencillo así y mejor lo derivamos mediante regla de la cadena, ¿ok? Entonces, recuerda que la regla de la cadena aplica cuando tenemos polinomios, funciones trigonométricas inversas, exponenciales o logarítmicas elevadas a un exponente pues numérico, ¿no? Obviamente, pues, exponente numérico, pues es un número, ¿no? Real. Puede ser pi, puede ser Euler, ¿no? Siempre y cuando no tenga aquí otra variable algebraica, ¿ok? O sea, nada más un número, pues. Entonces, pues vamos a derivarlo. Entonces me quedaría como f' de x será igual. Bajo el exponente, entonces sería 8 por menos 2 por x más 3, perdón. Menos 2 menos 1 menos 3. Y luego por la derivada de lo de dentro. La derivada de x, 1. La derivada de 3 es 0. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cómo me quedaría? Bueno, me quedaría de la siguiente manera. Ay, perdón, se me olvidó aquí la segunda derivada, que es f b'. Pues, por lo tanto, f b' de x me quedaría como menos 16 por 1, pues menos 16. Por x más 3 a la menos 3. Y ya, pues nada más lo bajo. Entonces, f b' de x sería igual a menos 16 entre x más 3 al cubo. ¿Ya vieron? Entonces, por lo tanto, ¿sí? ¿Qué sigue? Bueno, si usted recuerda la metodología, la segunda derivada pues iguala, ¿no? Inmediatamente a cero. Entonces, por lo tanto, menos 16 entre x más 3 al cubo tiene que ser igual pues a cero, ¿no? Entonces, este que está dividiendo lo paso multiplicando, entonces menos 16 igual a cero por x más 3 al cubo pues me da cero. Y ahora yo les pregunto, ¿esto es real? Pues no, por supuesto que no. Esto es diferente. Entonces, si la ecuación no tiene solución, entonces por lo tanto, no tiene puntos de inflexión. ¿Ya vieron? Entonces, pues prácticamente es así como uno se da cuenta, porque tienes igualado una cosa, tienes una cosa totalmente diferente igualada a otra, ¿ok? Entonces ya con eso es más que suficiente con saber si tiene puntos de inflexión o no. Y otra cosa también es porque la variable algebraica desaparece, ¿ya vieron? Y ahora, si no lo entienden, pues multipliquen todo, ¿no? Por el denominador, se dan cuenta que pues, prácticamente pues le sigue saliendo cero aquí, entonces es una cosa totalmente diferente, desigualado a otra, o sea, es una desigualdad totalmente pues, falsa, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tiene puntos de inflexión. Ok, entonces, ¿qué sigue? Pues vamos a determinar los intervalos de monotonía y concavidad. ¿Cómo voy a determinar esos intervalos? Bueno, vamos al inciso G. La primera derivada la voy a dejar aquí por una razón, ¿sí? Entonces, será FGH. Es el inciso H. Entonces, el inciso H son los intervalos
intervalos de monotonía. Entonces, para determinar los intervalos de monotonía, voy a hacer una recta numérica, menos infinito y más infinito. Voy a tomar en cuenta valores excluidos del dominio, voy a tomar en cuenta asíntota vertical, voy a tomar máximos y voy a tomar en cuenta mínimos. ¿Ok? Obviamente, pues únicamente las abscisas, o sea, las X. Pues, por ejemplo, del dominio tengo aquí menos 3, tengo acá también menos 2, de la asíntota vertical, pues es también menos 3. Pues no tengo ni máximos ni mínimos, entonces es lo único que voy a tomar en cuenta. ¿Ok? Y pues ya una vez que los tomé en cuenta, pues ya nada más pongo entre paréntesis, ¿ok? Cada término, así, de esta manera. Y voy a hacer una tabla. Entonces, esa tabla le voy a poner intervalo, intervalo, valor, cuánto me dio en la primera derivada y su comportamiento, ¿ok? Entonces, ¿de dónde hacia dónde va? Pues el primer intervalo. Bueno, pues el primer intervalo, ¿sí? Prácticamente va desde dónde, desde menos infinito hasta menos 3. Entonces va desde menos infinito hasta menos 3. Y el otro, ¿desde dónde hacia dónde va? Desde menos 3 hacia menos 2. Y el último va desde menos 2 hacia el más infinito. Entonces, tengo que tomar un valor, ¿sí? Prácticamente que esté entre estos intervalos. Entonces, por ejemplo, aquí entre menos infinito y menos 3, pues yo podría tomar, por ejemplo, vamos a ver, que los tengo escrito aquí, ¿no? Por ejemplo, podría tomar aquí, por ejemplo, el menos 4, ¿ok? Podría tomar aquí el 2.5, ¿no? El menos 2.5. Y aquí podría evaluar por tomar, por ejemplo, el 0, ¿no? Puede ser cualquier valor siempre y cuando pues esté entre estos números, ¿vale? Entonces, evalúo yo en la primera derivada y aquí les voy a enseñar un truco con su calculadora. En su calculadora, ustedes tienen una función que se ve así, ¿ok? Entonces, aquí lo que van a hacer es meter la función original, x al cuadrado menos 3x menos 10 entre x al cuadrado más 5x más 6, ¿sí? Y evaluado en x igual a estos valores. Entonces, aquí vamos a meter menos 4 y cuando yo le ingreso aquí, por ejemplo, me da 8. Si yo meto aquí menos 2.5, me da, por ejemplo, 32. Y si yo meto aquí en 0, me da 0.88. Ajá. Entonces, si la primera derivada es positiva, como ya se los dije, entonces tiene un comportamiento que es creciente, creciente y creciente, porque todos son números positivos. ¿Ya vieron? Entonces, así como prácticamente vamos a determinar los intervalos de monotonía. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora para determinar los intervalos de concavidad, vamos a tomar en cuenta igual todas las X del dominio, de las asíntotas verticales, de los máximos, bueno, en este caso no tiene máximos y mínimos, ni máximos ni mínimos, y en los intervalos de concavidad, aquí vamos a tomar en cuenta un punto más, que serían los puntos de inflexión. Sin embargo, pues tampoco tenemos. Entonces, ubicando, pues sería el menos 3, el menos 2, el menos 3, y son los únicos puntos. ¿Ok? Entonces, igual, ubicamos nuestras líneas, y entre cada línea y el infinito, pues ponemos los paréntesis, que son prácticamente nuestros intervalos. Entonces, bueno, pues ya prácticamente pues, son los que tenía yo escritos, ¿no? Y pues elegimos un valor entre estos valores, ¿ok? Entre esos puntos. Entonces, ahora aquí, en donde vamos a evaluar, va a ser en la segunda derivada, ¿ok? Entonces, para que no estén con su calculadora evaluando en la segunda derivada y etcétera, entonces, lo que van a hacer con su calculadora es que aquí van a meter ahora, pero la primera derivada, 8 menos x más 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la calculadora es que a su primera derivada le va a sacar la derivada. Obviamente, cuando le saque la derivada a la primera derivada, van a obtener la segunda derivada. Y ya una vez que ya obtuvieron la segunda derivada, entonces van a evaluar en el punto que ustedes le den. Obviamente, este punto pues tiene que ser estos valores de aquí. Entonces, al momento de que yo aplico pues eso en la calculadora, y los invito a que lo hagan, ¿sí? Me quedaría de la siguiente manera. Como, por ejemplo, en la segunda derivada me sale menos 4, me sale como menos 4, acá me sale como 32, y aquí me sale 0.14. ¿Ok? Entonces, si es negativa, la segunda derivada quiere decir que es cóncavo hacia abajo. ¿Ok? Si es positiva, es cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Y si es positiva, entonces es cóncavo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, pues es prácticamente el,
pues ahora sí, ¿no? El comportamiento, ¿no? Si es negativo, cóncavo hacia abajo. Si es positivo, pues va a ser cóncavo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, pues en eso, pues prácticamente debemos de tener cuidado. Entonces, a esto nos referimos con cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Y ya por último, pues hacemos la gráfica. La gráfica lo voy a hacer pues prácticamente aquí en chiquito. ¿Sí? Entonces sería este Y, sería este X. Entonces, siempre primero, siempre ponemos siempre nuestras asíntotas. Entonces sería -1, -2 y -3. ¿Ok? Ay, se me olvidaba. Chin. De tanto que de las, ¿cómo se llama? De las asíntotas, ya se me olvidó sacar la última. Vamos a sacar las asíntotas horizontales. Se me olvidaban. ¿Cómo se sacan las asíntotas horizontales? Chin, es que me enfoqué en las verticales que ya después ya no saqué las horizontales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se sacan las horizontales? Bueno, ¿y por qué tenemos que sacar horizontales? Las vamos a sacar aquí abajo de rápido, ¿sí? Ahora sí que pues, fue algo que se me fue, ¿no? Y pues ya no puedo ni cortar ni ver el video. Entonces, porque pues todo es como que muy improvisado, ¿no? Y se me olvidaron. Bueno, ¿por qué vamos a sacar asíntotas horizontales aquí? Bueno, ¿cómo saber si saco oblicuo o horizontal? Bueno, saco horizontal porque pues prácticamente, ¿sí? El grado del numerador es menor o igual al del denominador. Entonces lo único que tengo que hacer pues es aplicar para la asíntota horizontal, es aplicar el límite cuando x tiende al infinito. ¿De qué expresión? Pues de esas expresiones, -3x menos 10 entre x al cuadrado más 5x más 6, ¿no? Entonces, ¿cómo quito? Pues, o cómo lo resuelvo, pues tengo que elegir el de mayor grado entre este y este, ¿quién es mayor? Pues si se dan cuenta, el de mayor grado aquí es 2 y aquí también es 2. Entonces, ¿quién es mayor? 2 y 2. Bueno, en este caso es el mismo, entonces se toma ese. Y el grado 2 pues es el que va a dividir a cada uno de los términos, o sea, x cuadrada entre x al cuadrado, menos 3x entre x al cuadrado, menos 10 entre x al cuadrado, entre x al cuadrado entre x al cuadrado, más 5x entre x al cuadrado, más 6 entre x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, me daría como el límite cuando x tiende al infinito. ¿De qué expresión? X cuadrado entre x cuadrado, 1. Menos 3 entre x, menos 10 entre x al cuadrado. Entre x cuadrado entre x cuadrada, 1. Menos 5 entre x, más 6 entre x al cuadrado. ¿Ok? Y entonces ahora sí evaluamos. Al momento de evaluar, pues es 1 menos 3 entre el infinito, menos 10 entre el infinito al cuadrado, entre 1 menos 5 entre el infinito, más 6 entre el infinito al cuadrado. Entonces recuerden que todo número dividido entre infinito, pues va a tender a 0, a 0, a 0, a 0 y a 0. Entonces me va a quedar uno arriba y uno abajo, entonces por lo tanto el resultado es 1. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tengo una asíntota horizontal en y igual con 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Asíntota horizontal en y igual con 1. Disculpen, se me había olvidado. Entonces, ahora sí, vamos a poner nuestras asíntotas. Entonces, una está en 1 y la otra está en -3. ¿No? 1 y la otra está en -3. Entonces, observen, fíjense bien. La de -3, pues está prácticamente aquí. Y la de 1, pues está prácticamente por aquí. ¿Ok? Entonces, pues ya, siguiendo pues prácticamente pues todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Em, Vamos a observar. Fíjense muy bien, ¿cómo vamos a determinar los comportamientos? Mm, ok, entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? Desde, desde menos infinito hasta -3, pues es cóncavo hacia abajo, ¿sí? Y si ustedes se fijan después, pues prácticamente agarra un comportamiento cóncavo hacia arriba. 8 entre... Ay, bueno, creo que estos valores están mal. Es 16 y el otro tiene que ser 2.5, ¿qué decía yo? Este es menos 128. Este tiene que ser menos 0.59. Perdonen, disculpen. Este es cóncavo hacia arriba, este es cóncavo hacia abajo y este tiene que ser cóncavo hacia abajo. Disculpen, es que tomé los valores del video anterior y estaban como que mal.
Bueno, entonces, como resultado, pues, si ustedes observan, igual los comportamientos anteriores decía que de aquí para acá, pues era creciente. Entonces, pues la gráfica se tendría que ver de esta manera, ¿no? Y luego tienes intersecciones en donde cuando x vale 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pues aquí tengo una, acá debo de tener otra, y la de 0,-5 tercios. O sea, tiene que estar como por aquí, ¿no? Porque -5 tercios es como -1,6 aprox. Y vamos a ver, tenemos un hueco en donde en -2, -7. -2, -3, -4, -5, -6, -7. Es en -7 y en -2 tenemos un hueco aquí, ¿ok? Y entonces, por lo tanto, la función, pues, ¿cómo tiene que ir? Pues dice que es cóncavo hacia abajo. Entonces, y aparte, si ustedes se fijan en su tabla, dice que estos dos valores pues van creciendo. Entonces, me tendría que dar algo así, así, y luego pues tendría que pasar como por aquí, y luego hacia acá. ¿Ya vieron? ¿Sí? En este caso, pues a pesar de que tiene intersección con 2, pues no podría pasar por ahí, lógicamente, ¿no? Y pues de hecho, porque si fijan, si tuviera intersección con -2, tendría que haber algo aquí, ¿no? Y en realidad este valor en -7. Entonces, para que tengan pues mucho cuidado, ¿ok? Y ya por último, pues determinamos el rango. Entonces, ¿el rango cómo lo vamos a determinar? Bueno, quito ya la primera derivada. Disculpen por lo de los comportamientos de concavidad. Había sacado los valores del ejemplo anterior y pues estaban mal, ¿no? Entonces, ya por último, sacamos el rango. Si ustedes se fijan, pues prácticamente la función está definida para todos los reales, excepto para qué puntos. Si ustedes se fijan, la función no pasa ni por -7 ni tampoco por el 1. ¿Ya vieron? Entonces, el rango de la función serían todas las y's que pertenecen a los reales, excepto quién. Pues ni el -7, porque por ahí no pasa y tenemos un hueco, y tampoco pasa por el 1. Y pues prácticamente esa sería la gráfica. Si la necesitan ver pues más detallada, les invito a meterla al software de GeoGebra.